sobre diversos temas, como los problemas alimenticios, la economía y la educación. Es por eso que hoy entrevistaremos a la sociedad chilena para saber qué tan informados están. Vamos a preguntar. El 40%. Uno de cada 100 chilenos, creo que el 30% aproximadamente, porque dado que la alimentación saludable es más costosa en productos naturales, principalmente fruta, verduras, y por la inflación y el IPC económicamente no le juega a favor a las familias chilenas. 30%, o sea, uno de cada 100, hablamos 30 personas. Difícil. Difícil porque El bolsillo no alcanza, va a ser una dieta, lo que debería en comer, lo que tiene que comer para la dieta. Yo, por ejemplo, tengo diabetes y yo tengo que seguir un régimen y tampoco a veces me lo salto porque el bolsillo no da. La mayoría yo creo que más del 80%, 80%. Sí, por eso. Sí, por el caso de las redes sociales. Por el 40%. Como un 30%. Más del 50%. Yo creo que algún 70%. La mayoría, o sea, por el 70% de los adolescentes, ¿no? Yo creo que un 30 son adultos. Yo creo que aproximadamente cerca del 50%. ¿Como porcentaje? Sí. 60. La mayoría de los chilenos que trabajan, dado que por el horario de trabajo no tienen horas más libres, aparte del fin de semana, pasarlo con su familia a hacer actividades de ejercicio, ir al gimnasio, actividades recreativas, salir al aire libre, porque generalmente los paseos los chilenos los fines de semana es comida, vamos a visitar a los familiares, más comida. Yo creo que un gran porcentaje, más del 90%. También un 70%. 40% se dedica a la lectura. La economía que hay en Latinoamérica, en Chile, de cada 100 chilenos están desempleados al menos 30%. Yo diría que el 50%. Claro, debe haber un 40, un 50% ingenieros manejando Uber, etcétera, la máquina que estudiaron y no encuentran trabajo, entonces